Saludos y bendiciones nuevamente en este otro día, por la gracia de nuestro Dios que nos permite conectarnos para seguir predicando el Evangelio. Y cada uno de ustedes, allá en los sectores donde se encuentran en este distrito de Durango Centro, que la paz y la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Vamos a orar para iniciar el tema de esta noche. Bendito, eterno y soberano Padre, a ti damos la honra y la gloria. Te seguimos adorando por ser nuestro Creador, nuestro Redentor, y nos ha dado la oportunidad en esta semana de recibir el poder de su palabra y así prepararnos para tu venida. Bendice a cada amigo que se ha conectado, que en esta hora pueda entender tu palabra, ser impactado su mente, su corazón, recibir tu gracia, tu salvación y prepararse para tu venida. Bendice cada hermano que está haciendo o cumpliendo la misión de predicar este evangelio. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ya hemos estudiado en estos 2 días, en Apocalipsis 14, que nos habla del mensajero de Dios, su iglesia para el tiempo del fin, y Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, nos habla del mensaje, el último mensaje de Dios antes que se cierre la gracia. Nos hemos dado cuenta que en el versículo 6, el mensaje que se está predicando para este último tiempo se llama Evangelio eterno. El Evangelio, desde el principio hasta el fin, es el mismo y es un plan que estaba desde la eternidad. Ese evangelio que nos perdona el pecado, nos hace libre de esa esclavitud y del poder del enemigo. Pero el evangelio también quiere decir que nos da el poder para vivir en libertad, para vivir libres de esa esclavitud del pecado, obedeciendo los mandamientos de Dios. Ahora vamos a entrar en el versículo 7. Donde está el contenido del Evangelio eterno para el tiempo del fin. Y esto es lo que se conoce la verdad presente. El versículo 7, el contenido de ese Evangelio es específico para los días antes de la segunda venida de Cristo. Y dice en el versículo 7 que este ángel que anuncia el Evangelio eterno en alta voz diciendo: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y la fuente de las aguas y todo lo que en ello hay. Así que en esta hora nos vamos a concentrar en la palabra teme a Dios, y como resultado de temer a Dios, dale gloria. La palabra teme a Dios, ese mensaje que Dios está dando en todo el mundo a través del mensajero en alta voz, es muy importante por todo lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y así es que Dios llama de manera urgente a temer a Dios. La palabra temer a Dios no es tenerle miedo, sino respeto, darle honor, reverencia, obediencia a sus mandamientos. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, el versículo 13, nos los explica muy bien, diciendo el sabio Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Dios llama en toda la Biblia, en toda su palabra, al mundo a guardar sus mandamientos. Este es el punto del gran conflicto entre el bien y el mal. Para entender por qué es necesario que respondamos al llamado de Dios obedeciendo sus mandamientos, hay que irnos al principio. ¿Qué fue lo que sucedió en el cielo antes de que el ser humano fuese creado? El pecado, la rebelión comenzó en el cielo. En el libro de en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, versículo 16, la palabra de Dios nos habla de Lucifer, un ángel perfecto desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y dice el versículo 16 que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste. La Biblia está diciendo allí que Lucifer en el cielo pecó. ¿Y qué es pecado según la palabra de Dios? En Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 4 nos dice:
todo aquel que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, si Lucifer cometió pecado en el cielo y Dios dice que el pecado es transgresión de la ley, quiere decir que Lucifer se rebeló en contra de los principios de la ley de Dios en el cielo, quebrantó esos principios. Y entonces a partir de allí se levantó en contra de Dios con el argumento de que su ley no se puede cumplir, de que seríamos más libres si no tenemos que obedecer esos mandamientos. Pero Dios dice en Santiago capítulo 2 que su santa ley es una ley de libertad. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, andamos verdaderamente libres y la ley no nos condena porque obedecemos por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el conflicto desde el principio tiene que ver con la rebelión en contra de los mandamientos de Dios. Por esa razón, cuando Dios creó a Adán y a Eva, entonces en Génesis capítulo 3 se le presentó Satanás por medio de una serpiente. Y el pecado que cometió Adán y Eva al comer del fruto prohibido no es otra cosa que la transgresión de la ley de Dios. Porque la palabra dice que Eva vio el árbol, la fruta codiciable a los ojos. Quiere decir que quebrantó el 10º mandamiento que dice no codiciarás, el cual tomó y comió, quebrantando el 8º mandamiento que nos dice no hurtarás o robarás, tomando algo que no le pertenece. Y allí se convierte en una cadena de transgresión. Por esa razón el pecado es transgresión de la ley. Satanás hizo que Adán y Eva quebrantaran la ley, entraran en el pecado, y a partir de allí todos los seres humanos que han venido al planeta Tierra han quebrantado esta ley, han pecado, porque no hay ni un justo delante de Dios. En Daniel capítulo 7, el versículo 25, Dios nos revela la obra de Satanás a través de un poder político religioso que está simbolizado allí en la frase cuerno pequeño. Este poder, dice la palabra de Dios, que persigue a los santos del Altísimo, y entonces los quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, es decir, cambiar la ley de Dios. Por esa razón, en Apocalipsis, que es ya el fin del gran conflicto antes de la segunda venida, allí en el capítulo 13 se nos presentan 3 poderes: la bestia que surge del mar, la bestia que surge de la tierra, la imagen de la bestia. Y estos 3 poderes se están uniendo para hacerle guerra a los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 13, el versículo 4 nos dice que este poder, la bestia, hace que todo el mundo la adore. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia, y esto es una transgresión del primer mandamiento que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso es importante, mi querido amigo, querido hermano, conocer la ley de Jehová. ¿Qué es lo que Dios dice en sus santos mandamientos? Y allí en el versículo 14 dice la palabra de Dios que este poder hace una imagen de la bestia y hace que el mundo adore a la bestia a través de esa imagen. Eso es una transgresión del segundo mandamiento que nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces este poder de Apocalipsis 13, al mandar a hacer una imagen de la bestia, está quebrantando el segundo mandamiento, de tal manera que es un poder idólatra, político, religioso. La gran ramera de Apocalipsis 17, el versículo 5 dice que en su frente tiene un nombre, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. ¿Qué es una abominación? Según la palabra de Dios, allí en el libro de Proverbios capítulo 28, el versículo 9 nos dice que todo aquel que aparta su oído para no escuchar la ley de Jehová, para no obedecerla, su oración también es abominable. Por lo tanto, la más grande abominación que comete la gran ramera, ese sistema político religioso apóstata del tiempo del fin, es que quebrantan la ley de Dios, han apartado su oído de los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 13
allí en el versículo 6, nos dice la palabra de Dios que es un poder blasfemo, pues blasfema el nombre de Dios. Y el tercer mandamiento nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este poder también está atacando el tercer mandamiento, quebrantando o blasfemando el nombre de Dios. Y por último, refiriéndose a la primera tabla, el cuarto mandamiento que nos invita a adorar a Dios porque Él es el Creador, allí en Apocalipsis 13, el versículo 16, la bestia manda que el mundo entero tenga una marca y nadie pueda comprar ni vender, solo el que tenga la marca de la bestia. Es decir, con esta marca están quebrantando directamente el cuarto mandamiento que invita a adorar a Dios porque Él es el Creador. El reposar, adorar a Dios en el día sábado, séptimo día de la semana, como señal, como monumento de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y según Deuteronomios capítulo 5, el versículo 12, Dios también es el redentor, el salvador, libertador de cada una de nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por esa razón, mis apreciados hermanos y amigos, es que Dios dice en el mensaje del primer ángel: temed a Dios, es decir, obedecer sus mandamientos. Hay que conocer la santa ley de Jehová. En Éxodo capítulo 20, como lo estudiamos en el día de ayer, en ese tema, Dios nos ha dado los mandamientos porque Él nos ha hecho libres. Y en la primera tabla tenemos los mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios. Pero la segunda tabla habla de la relación o el amor que tenemos que tener entre nosotros los seres humanos. Por esa razón, el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 22, a partir del verso 37 al versículo 40, resume la santa ley en dos mandamientos, dos grandes principios, diciendo: el más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que para demostrar nuestro amor hacia Dios es el fiel cumplimiento de la primera tabla de la ley. Y para demostrar nuestro amor hacia el prójimo es el fiel cumplimiento de la segunda tabla de la ley. De esos dos grandes mandamientos se resumen o depende toda la ley y los profetas. En Romanos capítulo 13, el versículo 8 y 10, Dios nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tal, temed a Dios y dale gloria. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, ya que en este conflicto final antes de la segunda venida de Cristo hay un ataque a los mandamientos de Dios por parte de Babilonia, la bestia, el dragón, el falso profeta, la imagen de la bestia, un ataque a la ley de Dios, invitando al mundo, uniendo las iglesias, uniendo los poderes políticos y ateos de la tierra en transgresión abierta a la ley de Dios. Entonces Dios levanta un pueblo para indicar, para decir que guardan los mandamientos. En Apocalipsis 14, el versículo 12, por esa razón, hablando de ese pueblo, de ese remanente de la iglesia de Dios para el tiempo del fin, dice: aquí está la perseverancia de los santos. Perseveran porque hay una terrible prueba, persecución, presión política y religiosa para quebrantar la ley de Dios. A pesar de esa grande persecución y tribulación, los santos perseveran, los santos no pierden su fidelidad a Dios, los santos permanecen en obediencia a Dios, guardando los mandamientos. Por esas razones que tienen el nombre, por esas razones que tienen el sello en su frente, y de esta forma le dan gloria a Dios, se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque el argumento del diablo es que la ley de Dios no se puede cumplir, que el ser humano no puede cumplir la ley de Dios. Pero cuando hay un remanente, un grupo en la tierra que sí obedece los mandamientos de Dios, entonces todos los seres de los otros mundos, los ángeles, le dan gloria al Cordero, gloria a Dios, diciendo: sí se puede.
Dios es justo, su ley es justa, su ley es amor. Por el poder, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, sí se puede obedecer. Y la evidencia es ese pueblo que está allá en la tierra, en el último gran conflicto, sufriendo todas las presiones que pueden haber, tanto los demonios como los poderes políticos, todos los eventos están en contra de la iglesia, pero el Cordero está en medio de su pueblo, el Cordero está en medio de su iglesia y le da la victoria. Una iglesia que está dispuesta a vivir o morir por Cristo Jesús, obedeciendo sus mandamientos, se mantienen de parte de la justicia aún cuando se desplomen los cielos. No importa, porque tienen un carácter puro y leal como la brújula al polo. Ese es el llamado que Dios nos hace en este momento. Por esa razón, el mensaje o el contenido de ese mensaje es temer a Dios, tenerle respeto, obedeciendo su santa ley. Apreciados amigos, apreciados hermanos, cuando recibimos el Evangelio eterno, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados por causa de la sangre de Cristo Jesús, cuando recibimos su gracia, recibimos también el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu. Y el don del Espíritu nos capacita, nos da el poder para cada día vivir una vida de obediencia a Dios, guardando sus mandamientos. Los mandamientos de Dios cambian, transforman nuestra vida, nuestro carácter. Eso es lo que Dios dice en el libro de Ezequiel capítulo 36, el versículo 26 y verso 27. En el versículo 26 dice la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del ser humano, diciendo: os daré un corazón de carne y quitaré de vosotros el corazón de piedra. Y en el verso 27 dice: y así haréis que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Es lo que dice en Hebreos capítulo 8 versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es allí, en los mandamientos de Dios, su santa ley, que se identifica el pueblo con Dios. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Cuál es la iglesia fiel de Cristo en los últimos días? La identidad, la característica para demostrarlo ante el mundo y ante el universo es la obediencia, la fidelidad a los mandamientos de Dios. Y esto es lo que le va a ser posible, les va a dar su protección para no recibir la marca de la bestia, porque la marca de la bestia tiene que ver con la transgresión de la ley de Dios, como ya lo vimos en los primeros versículos de Apocalipsis 13, esa bestia que quebranta la primera tabla de la ley y lleva al ser humano a quebrantar esa ley y así quebrantar todos los mandamientos al entrar en un mundo en rebelión. Por lo tanto, el llamado de Dios para el tiempo del fin, cuando hoy en día se está pisoteando esa ley, cuando hoy en día los poderes políticos y religiosos de la tierra se están uniendo, la globalización, la supuesta paz que va a venir al mundo porque se han unido, Dios está diciendo: se han unido, pero para quebrantar la ley, para pisotear la palabra de Dios. Entonces le dice a su iglesia, a su pueblo, aquellos que quieren salir victoriosos en la segunda venida, levántanse con la bandera de Cristo y su santa ley, su justicia, temed a Dios, tenedle respeto, reconocerlo como dueño y señor de vuestras vidas, y de esa forma caminarán seguros para la patria celestial. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta noche. Temed a Dios y dale gloria, darle gloria. Permita que todos los seres del universo le den gloria a Dios a través de nuestras vidas, a través de las acciones justas de los santos. Las buenas obras glorifican a Dios. ¿Qué es darle gloria? Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, producto del Espíritu Santo en nuestra vida, glorifican a Dios. Un día, un hombre llamado Nicodemo, en San Juan capítulo 3, le dijo a Cristo: oiga, usted tiene que venir de Dios, del cielo, porque las obras que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Por lo tanto, las obras glorifican a Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 8 nos dice: en esto conocerán todos, conocerá el mundo, que vosotros sois mis discípulos, cuando tuvieses amor los unos por los otros, y además en que llevéis muchos frutos,
y así será glorificado mi Padre. Llevar muchos frutos, frutos que demuestran que el Espíritu Santo, el Evangelio eterno, nos ha transformado. Entonces son obras que glorifican a Dios. Además, también tiene que ver con nuestra conducta, lo que comemos, lo que vestimos, porque la palabra de Dios nos dice, si coméis o bebéis, tenemos que hacerlo para gloria de Dios. Dios nos está invitando en este momento a darle gloria. Por lo tanto, querido amigo y querido hermano, dale gloria a Dios en su trabajo, darle gloria a Dios en su familia, darle gloria a Dios en lo que comes, en las relaciones interpersonales, donde quiera que vaya, que la gente vea que tú eres un hijo de Dios, que glorifica a Dios, que su vida está en armonía con la palabra de Dios. Si ese es el deseo de su corazón en este otro día, este momento, nuevamente Dios te dice, levántate, levántate para ser un fiel hijo de Dios, miembro de ese remanente, de ese grupo especial, los 144,000 que guardan los mandamientos de Dios y de esta manera demuestran que temen a Dios. Ese es el todo del hombre. Que el Señor nuestro Dios les bendiga, y allí donde están, entrega su vida y haga una oración conmigo en este momento. Bendito Padre, eterno y soberano Dios, una vez más te damos la honra y la gloria porque hemos recibido el poder de tu palabra. En este mensaje del primer ángel nos ha invitado a ser obedientes a ti, guardando los mandamientos. Teme a Dios y a darte gloria. Por lo tanto, te invitamos que derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, los amigos que nos están viendo a través de este medio, allá en la Ciudad de México, que el Evangelio pueda ser predicado con poder. Cada hermano, cada hermana pueda llevar este mensaje, y las almas, los amigos que están recibiendo y entregando sus vidas, en este momento pedimos para que haga un milagro en sus vidas y sean sellados para la eternidad, que puedan regresar con gozo a sus hogares en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.